viajeros de todo el mundo, ¿cómo están? Bueno, les cuento que vamos a hablar de un tema muy interesante y es el idioma inglés. Y es que en uno de mis videos yo les comentaba la importancia de saber este idioma y la cantidad de oportunidades y puertas que se abren al aprenderlo. Es por eso que hoy quiero contarles un poco sobre mi historia de odios y amores con este idioma y algunos tips y recomendaciones que me gustaría darle a las personas que o están aprendiendo, es decir, están iniciando su proceso o quieren mejorar su nivel. Un paréntesis muy pequeño y es que como en la descripción de este video voy a dejar los minutos exactos en donde inician tanto esos tips como mi historia. No siendo más, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ¿cómo empezó esto? Al igual que muchas personas, yo no tuve una buena relación con el inglés y yo creo que eso se basa por el sistema educativo de nuestros colegios. Yo no sé en este momento cómo esté funcionando, hablo de mis épocas. Y es que ese sistema hace que uno empiece a tomar cierta apatía hacia el idioma y se convierta en el coco de la vida. Así que en el colegio, digamos que el inglés no era mi materia favorita. De hecho, tuve algunos problemas a la hora de tratar de nivelarme con mis compañeras y mis papás, muy bellos ellos, como siempre, me metieron a varios cursos de inglés. Allí yo siento que empecé a tener las bases del idioma, aprendí lo que es el verbo to be, los animales, el presente, el pasado y todas esas cosas y esos temas que tú sabes que sabes. Pero la cuestión es que yo quería ir más allá. Yo sé que el verbo to be es I am, you are y bla bla bla, pero yo no sabía cómo usarlo en la vida real y quería llegar a ese punto, el hablarlo con facilidad, y yo siento que eso no se me estaba dando. Incluso me acuerdo que en la universidad nos daban muchas clases en inglés y yo lo que hacía para las presentaciones era traducir todo de la introducción hasta el final, hasta las posibles preguntas que me hicieran mis compañeros, y me aprendía todo eso como un libreto. Y en este punto me doy cuenta que eso estaba mal, porque claro, tú estudias el tema, pero eso debe irse traduciendo automáticamente en tu cerebro. Yo no sé cómo funciona, eso debe tener como algún proceso científico. Pero lo que sí sé es que eso ya viene por sí solo a tu cerebro, tú no necesitas aprenderte todo como un actor. Y entonces eso era lo que yo quería precisamente con el inglés, poderlo hablar fluido, con seguridad, que me sintiera cómoda, que lo disfrutara prácticamente, porque vas a hablar de algo completamente normal con una persona y a mí me daban un vacío en el estómago horrible y yo sentía que en mi cabeza tenía que practicar hasta el saludo. Viendo esta necesidad, decidí aprender a crear algunos hábitos que más adelante les voy a compartir y los empecé a implementar en mi vida. Esto funcionó bastante, pero como no lo necesitaba, es decir, yo no necesitaba hablar inglés todos los días, lo que hice fue olvidarlos. Llegó la pandemia y yo dije, creo que al igual que muchísimas personas voy a aprovechar el tiempo, voy a aprender muchas cosas, y yo para esa época, después de haber reflexionado conmigo misma, yo me había prometido que después de la pandemia iba a viajar a África, porque ese es como, o ha sido el mayor de mis sueños, y dije, no, después de esto yo no sé cómo voy a hacer, pero yo tengo que llegar a África. Y claro, dije, bueno, si voy a ir a África seguramente tendré que saber muy bien inglés y yo no puedo decir como vendí todo y me fui a viajar por el mundo, todavía no puedo decir eso, así que o me debo conseguir un voluntariado o debo conseguir trabajo allá. Y si necesito ese trabajo, pues tengo que saber muy bien inglés, entonces pánico. Y dije, bueno, ahora sí, en serio, aprender inglés, a perfeccionarlo. Allí lo que hice fue de nuevo implementar todos estos hábitos que les cuento y junto a eso tomé unas clases en inglés donde practicaba con profesores sobre todo el tema de la conversación y yo siento que eso me ayudó muchísimo, o sea, ahí solté demasiado y me sentía un poco más segura. Tanto así que llegó el momento de la entrevista, estoy adelantando de nuevo historia, resulta que, bueno, me llamaron de una empresa a la que yo había aplicado y me dijeron, bueno, vamos a tener una entrevista con el CEO. Y yo, ajá, ok, súper nerviosa. Yo hice lo mismo que en la universidad, tomé las posibles preguntas de una entrevista, las respondí en inglés y yo practicaba como para tener una noción, pero ya no fue tan al estilo de la universidad que me aprendiera hasta la coma, no. Ya era como tener la noción, saber por dónde iba la respuesta, no quedar en blanco. Eso, más las clases que me ayudaron
como decimos aquí, a soltar un poco la lengua, y que mi mamá me dio un shot de aguardiente para bajar los nervios. Eso me ayudó bastante en la entrevista y contratada. 3 meses después yo ya llegué a Ghana y me acuerdo tanto que en el aeropuerto yo no entendía nada, y quiero aclarar que allá el idioma principal es el inglés, pues hablan muchos idiomas y dialectos, pero es el inglés. Y yo, Dios mío, ¿yo cómo voy a hacer en esa empresa? A mí nadie me va a entender, Dios santo, qué fiasco. Y me acuerdo mucho que mi papá me dijo, tranquila, llevas solo una semana allá, date el tiempo, disfruta tu proceso y educa a tu oído. Y así pasó. Después de 3 meses yo empezaba a entender las cosas con muchísima más facilidad y siento que me expresaba mejor. Sin embargo, había ahí una piedrita en mi proceso y era el autosabotaje. A mí me daba pena, si les soy sincera, me daba pena, me daba vergüenza hablar en inglés. En sociedad, con demás personas. En la oficina no tanto, porque ya tenía la confianza con mis compañeras y ya me entendían y eran súper empáticas. O sea, si yo me tardaba bastante en tratar de explicar algo, ellas lo entendían, y eso siempre creo que uno lo lleva aquí y trata de aplicar eso con alguien que está aprendiendo español. Y entonces me di cuenta que socialmente no me estaba desenvolviendo como yo quería. Es decir, estaba presente, pero no hablaba tanto como hablo normalmente aquí con mis amigos. Y eso te afecta en cierta forma. Entonces yo dije, no, Cami, algo tenemos que hacer, porque esto no puede seguir. La idea es disfrutarse de esta oportunidad. Y no sé cómo empecé a observar y a darme cuenta que todos los expatriados, árabes, españoles, franceses, latinas, todos tenemos acento. Y ese era uno de los motivos por el cual a mí me daba vergüenza hablar, porque pensaba que mi acento era muy marcado, que iba a sonar así estilo Sofía Vergara, y pues yo no quería eso, porque igual desde chiquito te meten que el acento es muy importante. Cuando me di cuenta que a ellos se les notaba un montón el acento y no les importaba, y además se estaban disfrutando, no sé, la reunión, la comida, y hablaban lo que querían y se expresaban, yo dije, y yo aquí tratando de ser perfeccionista y hasta no hablar, mejor dicho, no voy a expresarme, no, yo quiero hablar con la gente, quiero conocer sus historias. Entonces tuve una conversación muy seria conmigo misma y dije, a partir de aquí vamos a perder toda la vergüenza. Así me demoré 1 hora tratando de decir algo, la gente tendrá paciencia. Aparte de 1 hora, cosas interesantes. La gente tiene mucha paciencia contigo porque es un idioma que no es el tuyo y tú estás haciendo el esfuerzo de hablarlo. Entonces, bueno, ya para no alargar la historia, siento que ese momento partió tanto mi estancia allá, mis vivencias, como mi proceso personal que tenía con el inglés. Y creo que este es el tip más valioso que les puedo dar, y es que pierdan toda la vergüenza a la hora de hablar inglés. Uno tiene como esa cosa ahí que no lo deja, pero les juro que en el momento que ustedes se lo descarguen, ahí van a empezar a hablar como se lo sueñan. Bueno, ya concluida esta maravillosa historia, les quiero contar algunos de los tips y hábitos que yo implementé y aún sigo implementando en mi vida para mejorar mi nivel de inglés. Y es que quiero aclararles que el idioma, cualquier idioma, francés, portugués, alemán, inglés, nunca se termina de aprender si tú no eres nativo. Los idiomas para mí son infinitos, siempre habrá algo que aprender. Pero entiendo el punto al que quieres llegar. Quieres sostener una buena conversación, quieres ir a una universidad en otro país, quieres escribir, leer. Y eso sí se puede lograr, tener un muy buen nivel del idioma que quieras, se puede lograr con, como les decía, la implementación de hábitos, con perseverancia y con mucho empoderamiento a la hora de hablar. ¿Y a qué me refiero con la construcción de hábitos? Y es que son todas esas pequeñas acciones que vas a implementar en tu diario vivir y que te van a llevar a conseguir esa meta que te estás proponiendo. Así que lo primero que vas a hacer es definir el por qué. El por qué quieres aprender inglés. ¿Cuál es tu motivación? Como te decía, ¿quieres ir a estudiar en otra universidad? ¿Quieres, no sé, aplicar a un voluntariado internacionalmente? ¿Qué es lo que te motiva?
porque cada vez que quieras desistir, esa motivación te va a dar esa carga de energía para seguir con tu estudio y con la creación de estos hábitos. Bueno, ya teniendo ese propósito, y te recomendaría mucho que lo escribieras en tu agenda, en tu diario, pegarlo en el mapa de los sueños o en la pared de tu habitación que te recuerde constantemente esa motivación. Ahora lo que vas a hacer es cambiar tu vida a modo inglés. Pero Cami, yo vivo en Tunja, Colombia. Aquí la gente habla español. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que te decía, pequeños cambios que marcan la diferencia. Por ejemplo, vas a poner tu celular en inglés. Todas las aplicaciones, TikTok, Instagram, Facebook, todo eso lo vas a poner en inglés porque nosotros pasamos mucho tiempo en nuestro celular y nuestro cerebro poco a poco va a empezar a recordar esas palabras que ves cuando estás bajando y buscando cosas en redes sociales. Yo estoy segura que tú pones o reggaetón o rock a la hora de bañarte. Ya no. Tienes que hacer un esfuercito. Empieza a buscar música o podcast que te interesen mucho, crea esa estrategia contigo mismo y ponlos en inglés. Entonces, mientras te bañas, mientras te arreglas, puedes ir educando el oído con música o con podcast. Error que yo cometí fue poner podcast, por ejemplo, de marketing o incluso de aprender inglés y a mí eso me aburrió un montón. Y le empecé a coger apatía y fue como, ay no, qué pereza, era mi hora de la ducha con música, era mi hora de maquillaje con música, ya no me estoy disfrutando esto. Y cambié el chip. A mí me gustaba escuchar mucho temas sobre empoderamiento o sobre relaciones o lo que sea. Y empecé a buscar podcasts que se centraran en esos temas. Como te decía, es una estrategia que haces contigo mismo. Algo que me gusta y lo pongo, mi cerebro va a decir, ok, entonces el inglés es cool. Y lo mismo vamos a hacer con las series. Así que prepara tu Netflix, HBO, Disney Plus o lo que sea que tengas y vas a configurar esas series. Primero, escúchame bien, en español con subtítulos en inglés, pero prométete a ti mismo que vas a ir tratando de leer los subtítulos. Y ya va a llegar el punto en que tú dices, yo ya quiero escuchar esta serie en inglés. Entonces cambias la configuración, audio en inglés y subtítulos en inglés. Hay personas que ya dejan de lado los subtítulos. Yo personalmente no lo hago porque siento que así puedes aprender muchísimo vocabulario. Y lo sé, da pereza, pero te prometo que esto te va a ayudar muchísimo más que estar 3 horas estudiando en un libro. Porque el cerebro va a asociar algo que te divierte con el inglés y va a abrirse, o mejor, va a abrirte la posibilidad de aprender muchísimo más rápido. Este tip se une un poco a lo que decía al inicio del video y es perder la pena. Cada vez que puedas, practícalo. En Bogotá sé que existen varios clubs de inglés totalmente gratis, entonces puedes ir allá a practicar un poco con las personas nativas o con los locales que hablan muy bien inglés. En Tunja no conozco, creo que en la UPTC hay, pero creo que sí podemos buscar en cada ciudad alguien que quizá quiera practicar inglés, obviamente con todas las precauciones del caso. Y si no, definitivamente no encontré a nadie. Bueno, hay varias aplicaciones gratuitas en donde puedes hablar con nativos y son completamente seguras. Entonces tú cambias, por ejemplo, 1 hora de español con 1 hora de inglés. Tú le enseñas a alguien español, practicas y demás, y luego alguien te devuelve esa hora en inglés. Y bueno, digamos que tampoco por ese lado. Yo lo que hago es medio loquis, pero hablo conmigo misma. A mí me encanta hablar conmigo misma en inglés, en voz alta. Mis papás ya saben, porque es una forma de practicar y puedes ir narrándote tu día, como voy a cocinar esto, voy a agregar un poco de aceite, cosas sencillas que puedas ir practicando. Hablar solo, mira, así vas perdiendo la pena. También lo que puedes hacer es crear una libretica de vocabulario en donde vas a ir anotando allí esas palabras nuevas que vas aprendiendo. Otra cosa que también hice fue poner papelitos chiquitos en la casa para poder aprender un poco de vocabulario, por ejemplo en la cocina, cómo se dice nevera, cómo se dice horno microondas, o en el escritorio, cómo se dice impresora y demás. Esos papelitos chiquitos, como les decía, por la retentiva ayuda bastante.
Y si puedes y tienes tiempo, cómprate, dependiendo también obviamente de tu nivel de inglés, compra libros. Por ejemplo, si estás empezando, puedes comprar un libro para niños. Y allí vas a empezar a entender poco a poco el vocabulario. Si ya tienes un nivel más avanzado, puedes ir subrayando lo que no entiendas y más adelante irlo traduciendo, pero así poco a poco tu cerebro se va acostumbrando también a la lectura. Y por último, lo que yo hice fue crear un calendario de estudio. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante, y es que no te vayas a sobrecargar con el tema de inglés. Esos hábitos que te decían es para que los vayas implementando poco a poco en tu vida, y adicional a eso puedes ir implementando este calendario de estudio del que te voy a hablar. Recuerda que esas pequeñas metas te van a ayudar a cumplir ese propósito que escribiste al inicio, pero no te vayas a sobreexigir porque al final vas a terminar cansado del inglés y dándote por vencido. Entonces, tranquilidad y calma, poco a poco, a tu ritmo. Lo que yo hice con este calendario fue tomarlo como un no negociable en mi rutina. Hay cosas no negociables en mi día a día, como por ejemplo dormir 8 horas, comer mis 3 comidas, hacer 1 hora de ejercicio, y este no negociable también era estudiar inglés. Ahorita es un negociable dependiendo del tiempo que tenga, porque pues me ayudo con series y demás, pero en esa época que estaba aprendiendo full era un no negociable. Entonces le destiné todos los días de lunes a viernes 1 hora de estudio. Entonces lo que hacía era que los lunes, como resultaba pues un poco cansada del día y que uno está con ese mood de lunes, estudiaba canciones que me gustaran. Entonces tomaba unas 3 o 4 canciones, subrayaba las palabras que no entendía, las traducía las canciones y empezaba a leerlas en voz alta como para practicar un poco de pronunciación. Los martes lo que hacía era el tema conversacional. Entonces o citaba a alguna amiga, obviamente ya sabía el motivo, que quería aprender inglés, y hablábamos un rato, o usaba una de estas aplicaciones y practicaba otro poquito. Los miércoles ingresaba a YouTube, veía algunos videos de unas profesoras youtubers que son excelentes y que de verdad explican muy bien. Y también ingresaba a la página del British Council. Oigan, esto a mí nadie me está pagando por esto no es un video de publicidad, es la realidad. Yo me metí a esa página y desarrollaba algunos ejercicios. Los jueves me veía la serie, un capítulo de alguna serie o una película, pero con la condición de estar muy presente con el idioma inglés, porque generalmente uno ve la serie como para distraerse, como para no pensar en algo, pero esta vez lo que yo hacía era en modo estudio. Entonces iba leyendo atenta como los subtítulos, tratando de escuchar de verdad, estando tratando de estar más bien muy presente, y si había algo que no entendía como que lo pausaba, lo buscaba en el traductor, sí, como un análisis del idioma inglés en la serie. Y los viernes lo que hacía era escribir. Ustedes saben que yo tengo un blog escrito, que por cierto, si no lo sabes, es www.camicorrecaminos.com. A mí me gusta mucho escribir sobre viajes, y lo que hacía en ese cuadernito era relatar mis viajes, pero en inglés, sin traducirlo en Google. O sea, con lo que podía, con el vocabulario que tenía, yo iba escribiendo como un tema de diario, o más bien bitácora de viajes, mis anécdotas o mis aprendizajes o mis retos en Ghana. Y listo, yo destinaba esos 5 días con mi no negociable para aprender con esa rutina. Este calendario es movible, o sea, esto solamente es un ejemplo o una referencia que tú puedes tomar para poder empezar a aprender o a mejorar ese nivel de inglés. Como te decía, no te vayas a saturar, por favor, porque yo sé que cuando uno inicia quiere, mejor dicho, comerse el mundo, pero puede ser un poco agotador. Entonces tómalo con calma, a tu ritmo, disfrútate el proceso, que de verdad el inglés es una delicia, te lo digo yo que yo lo odiaba. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor escríbeme con toda confianza, ya sea en los comentarios de YouTube o en Instagram al mensaje directo. Yo aparezco en redes sociales como Cami Correcaminos. Escribe sin pena, y ahí estamos para ayudarnos entre todos. Muchísimas gracias por ver este video, como siempre, por el apoyo. Si les gustó, por favor, un like. No olviden suscribirse y nos vemos en un nuevo video. Un besito, bye bye.